Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos otra fiesta de la Virgen María, Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos, de los secuestrados, de los prisioneros. Una antigua tradición narra que el año 1218 la Virgen Santísima apareció a San Pedro Nolasco, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos en los países musulmanes mahometanos. San Pedro Nolasco, apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Penafort, fundó la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced, o los mercedarios. La palabra merced quería decir misericordia, ayuda, caridad. Esta comunidad lleva muchos siglos ayudando a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces saracenos o maometanos o musulmanes, especialmente en África del Norte y en las tierras españolas bajo dominio musulmán. Desde el año 1259, los padres mercedarios empezaron a difundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced, o de las Mercedes, que hemos dicho, de la misericordia, de la ayuda, de la caridad, a la cual están extendidas por el mundo entero. Recordemos que a quienes ayudan a los presos les dirá Cristo en el día del juicio: estuve preso y me ayudaste. Todo el bien que le hiciste a los demás, aunque sea a los más humildes, a más pequeños, a mí lo hiciste, dice en San Mateo 25:40. De hecho, el día del juicio, nuestro Señor Jesucristo bien habla de las obras de caridad, y los que no hicieron caridad bien están como excluidos del reino de los cielos. ¿Por qué San Pedro Nolasco fundó esta congregación nueva para el rescate de los presos? Porque por desgracia mil veces, debido a las divisiones, y la división viene del diablo, cismas, herejías, divisiones, luchas internas, debido a esas divisiones de los cristianos del Imperio Romano de Oriente, debido que ustedes saben que todo el Oriente hoy musulmán, maometano, árabe, eran cristianos, no eran árabes. Egipto era la mayor nación cristiana de esta época, de los años 500, 600. Egipto, Siria, Líbano, Irak, Turquía actual, Libia, Marruecos, Algeria, todas esas naciones eran cristianas. Por desgracia, mil veces dije, debido a las divisiones entre cristianos, partidos, divisiones y odios que nacen de lo humano, no del evangelio en sí, prepararon el terreno para una nueva religión que, de hecho, según los últimos estudios hechos por sabios científicos independientes, que no están amarrados en las universidades pagadas por los musulmanes de Arabia. Y bien, según los últimos estudios, que se sabe que lo que llamamos hoy religión musulmana o maometana empezó como una secta judío-cristiana herética. Y por desgracia, a partir del año 634, empezaron esta secta conquistar a armas de una manera feroz varios países de Oriente. En 632 murió su fundador, Muhammad, que se proclamó profeta o lo proclamó profeta.
Después, mucho tiempo después, 150, 200 años después, escribieron una vida de él en gran parte inventada. Y después conquistaron los árabes musulmanes, conquistaron Siria, dije 634, Egipto 641, Irak cristiano, Jerusalén 638, Siria, dije, Líbano, Jordania, Irak, y van a atacar una parte de lo que va a ser Turquía más tarde, que era Asia Menor, Imperio Bizantino Cristiano, y entre 600, ponerse 60, 700 van a conquistar África del Norte, y por traición entre hispanos, bien, van a atacar también España 711 y llegar hasta Francia 732. Ahí Carlos Martel los paró, los venció. Y también habían tomado el sur de Francia de los años 800 y pico. San Pedro de Roma fue profanada, y el año 1071 entran nuevos pueblos islamizados. En 1071 los turcos entran lo que va a ser Turquía actual, y en 1453 van a tomar Constantinopla, la capital imperial cristiana de Oriente, y transformar la más grande iglesia cristiana del mundo, Santa Sofía, en mezquita. De hecho, para una paréntesis, esta catedral Santa Sofía fue hecha museo en los años 1935 hasta 2020, y acaban de volverla otra vez a hacer la mezquita, teniendo tantas mezquitas de ellos. Dije todo esto para decirles que esta religión, por desgracia, es un anticristianismo radical. Con todo respeto a las personas que no saben la historia, piensan que esto viene de Dios, que viene de un profeta, que todo es bueno. Bien, no puede ser, porque Dios no se contradice. Dios no se contradice. Nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mientras que el Dios de los que pretenden conocer los musulmanes es un Dios no Trinidad. Mire lo que dice, por ejemplo, en el Corán que tengo publicado por musulmanes, de hecho, Surat 9, versículo 30, dice, los judíos dicen, Uzair es el hijo de Allah. Los cristianos dicen, el ungido, el Mesías, el Cristo es hijo de Allah. Eso es lo que dicen de palabra, remedan lo que ya antes habían dicho los infieles, que Allah les maldiga. Que Allah les maldiga por decir que Cristo es Hijo de Dios encarnado. ¿Cómo pueden ser tan desviados? ¿Cómo pueden ser desviados? Entonces, el Islam rechaza totalmente, radicalmente, la fe cristiana en la divinidad de Cristo. Rechaza totalmente la fe en la Santísima Trinidad. Es verdad que los musulmanes en sí no conocen su historia. En su mayoría son hijos de pueblos cristianos, como dije, islamizados, degradados, humillados. Finalmente, hoy los que siguen esto ni idea tienen de lo que pasó, piensan que esto es y punto. Y de hecho todas las bibliotecas cristianas fueron destruidas. También el Islam bien rechaza por completo la crucifixión de Cristo. Surat 4, versículo 157 dice, no lo crucificaron ni lo mataron, sino que les pareció así. No fue crucificado, ni matado, ni crucificado. Bien, si Cristo no fue crucificado, no fuimos salvados tampoco. Entonces, el Islam, entonces dije, tomó estos lugares por la fuerza, por la guerra. Como por desgracia los cristianos divididos sí participaron en parte, debilitándose entre ellos, y después estaban contentos que persigan, por ejemplo, los católicos frente a los separados, los disque ortodoxos. Y poco a poco estos pueblos fueron realmente
degradados. De hecho, los musulmanes piensan, siendo la última revelación divina, tienen derecho a conquistar el mundo, o abran las puertas, los pueblos abran las puertas pacíficamente para que vayan a predicar esta religión y islamizar a la gente, y cuando son fuertes le hacen la guerra. Ahora sí se entregan, les conservan la vida, pero pagando un tributo muy, muy fuerte, como humillación, una humillación constante, la humillación de los no musulmanes es un principio de humillación llevado hasta la negación del derecho a la vida para por ejemplo, los paganos. Los paganos, los idólatras conquistados, no tienen otra solución que hacerse musulmanes o morir. Y los cristianos judíos tienen que humillarse pagando impuestos especiales, rescatándose cada año, regularmente, sin ningún derecho de propagar su religión, sin ningún derecho de impedir sus miembros a hacerse musulmanas, y ellos son humillados religiosamente, políticamente. ¿Por qué dije todo esto? Y para decir que los cristianos atrapados, secuestrados, robados o esclavos de guerra, los cristianos occidentales españoles, por ejemplo, de Italia, de Francia, los humillaban tanto que mucha de esta gente, para escapar a la humillación, se hacían musulmanes. Y esta es la razón por la que Nuestra Señora de la Merced apareció a San Pedro Nolasco y le pidió de fundar una congregación especial para el rescate de los cristianos en poder de musulmana. La historia dice que entre 1500 y 1800 casi 1 millón de fieles cristianos católicos, especialmente católicos ortodoxos, fueron robados por los piratas musulmanes y vendidos como esclavos. Esta gente humillada, degradada humanamente, son inferiores al Islam en todo, y humillados a tal punto que esta gente, para sobrevivir, se hacía musulmana para no morir, para no ser tan degradada y humillada. Esto es lo que explica también, además de los masacres regulares que tuvieron lugar, porque naciones a 100% cristianas de Oriente, de Egipto, de Siria, de Palestina, de Turquía actual, de Siria, de Irak, casi desaparecieron. África del Norte no quedará nada, todo el país de Santo Agustín, San Cipriano, San Agustín, Tertuliano, no queda nada. África del Norte, Egipto, se habla de unos 10% todavía de cristianos, siendo 100% cristiana. Jordania, Irak, etcétera, casi no queda nada, muy poco. Y Turquía queda 0.1% de cristianos. Entonces, no es cualquier cosa. Los que dicen que adoran a Dios, no hay problema, es el mismo Dios, es falso. Nuestro Dios es Trinidad, Trinitario, Padre, Espíritu Santo. Ellos maldicen, que Allah maldiga los que dicen que Cristo es hijo de Dios. Surah 9, versículo 30 del Corán que tengo, es una edición musulmana, editada en Estados Unidos, de hecho. Entonces, queridos hermanos, rezamos por esta gente. Las primeras víctimas del Islam son los mismos musulmanes. No saben, y los que quieren convertirse, son amenazados de muerte. Un musulmán que se hace cristiano, que deja el Islam, en general, una ley musulmana, tiene que ser matado o asesinado. Y por esto muchos que quisieran serse cristianos no se atreven, y además, en general, las leyes de los países musulmanes prohíben la evangelización. Entonces, decir que musulmanes y cristianos es el mismo Dios es falso, es mentira, contradice el Evangelio y contradice el Corán. Recemos por ellos, pero no seamos ingenuos.
Los musulmanes que practican totalmente su religión se hacen inhumanos, mientras los que ignoran su religión son más humanos. San Pedro Nolasco ruega por nosotros. Amén.